la palabra de Dios y el miércoles, hace 2 semanas, empezamos un estudio sobre el libro de los jueces, ¿se acuerdan? Y el título de nuestro mensaje de hoy es El inicio de todos los males. El libro de los jueces es muy particular por varias cosas. Nos va a presentar uno de los periodos más complicados dentro de la historia del pueblo de Dios. Y nos lo va a presentar no nada más de golpe, diciendo, pues empezaron a salir las cosas mal y siguieron saliendo mal. Nos explica por qué. Nos va explicando por qué las cosas salieron mal y cómo es que el pueblo de Dios entró a una etapa de decadencia espiritual constante. Esta es la gran tragedia del libro de los jueces, la decadencia constante. Frecuentemente vamos a estar viendo caídas, a veces más profundas que otras, y vimos que las llaves para este declive fueron la falta de fe por parte de las 12 tribus de de Israel, y la desobediencia de ellos al no expulsar a las naciones que Dios les había dicho que debían de expulsar. Y eso va a abrir la puerta para que venga la primer caída. Y el apóstol Pablo nos habló sobre lo importante que era y es prestarle atención a las caídas de Israel, a las caídas históricas de Israel. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál es uno de los propósitos por los cuales el Señor nos dejó tantas historias y tantos ejemplos en el Antiguo Testamento? Para que los podamos estudiar y aprendamos de ellos, para no cometer el mismo error. Mire, si uno estudia los libros históricos del Antiguo Testamento, uno va a encontrar que hay una muy buena cantidad de personajes históricos de Israel que cometieron errores bien graves. Y hay muchas razones por las que el Señor permite que esos errores pues los podamos ver y los podamos conocer. Pero una de las principales es que aprendamos, que entendamos cuáles fueron sus deficiencias y no las cometamos nosotros también. Miren, la humanidad como que no entiende la verdad y está constantemente buscando regresar a los errores de la antigüedad. Yo supongo que en más de alguna ocasión usted ha oído de las relaciones poliamorosas, que es la apertura a la poligamia. Se están abriendo las puertas otra vez a pecados antiguos que debido al cristianismo se frenaron, como la pedofilia y como la poligamia. El cristianismo fue un freno a esos pecados, pero vea cómo la tendencia
es abrirle la puerta a estos pecados. Hasta la fecha no está permitido que un hombre tenga muchas mujeres legalmente o que una mujer tenga muchos hombres, pero para allá vamos, porque eso que usted ha oído de las relaciones poliamorosas, ¿lo vio en dónde? ¿A poco no fue en un medio de comunicación masiva? ¿Por qué? Porque lo quieren normalizar. ¿Sabe por qué? El Señor no estaba de acuerdo con las relaciones poligámicas que hubo en el Antiguo Testamento. Hubo muchas, Él no estaba de acuerdo. Pero ¿por qué nos permite ver eso? Para que veamos lo desastrosa que es la poligamia en una familia. Toda familia poligámica en el Antiguo Testamento tuvo problemas severos. No fueron problemas leves, fueron problemas severos. Son familias completamente disfuncionales. Hay hasta homicidios entre los mismos hermanos. Vea la familia de David. Entonces, hay mucho que aprender de los errores de los personajes del Antiguo Testamento. Y el libro de los Jueces nos muestra tantos errores para que aprendamos también de ellos y no cometamos el mismo error. Y hubo un error fundamental en la vida de Israel que abrió la puerta a este periodo. Es un periodo de casi 500 años, sumamente difícil. Imagínese estar sumergido en un periodo de 500 años donde las cosas simplemente no progresan. No hubo progreso en este tiempo. ¿Se acuerda cómo se titula esta serie? ¿Por qué no crecemos? Porque Israel no creció, no se desarrolló. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Acompáñenme a Jueces capítulo 2, versículo 6. Jueces capítulo 2, versículo 6, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y ahí preste atención. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En estos versículos encontramos que mientras Josué, Caleb y toda esa generación que participó en la conquista de la tierra prometida, mientras ellos vivieron, los hijos de Israel le fueron fieles a Dios. Pero, pues todos ellos siguieron el camino de los hijos de Adán y todos volvieron al polvo del que fue hecho nuestro Padre, y el espíritu de todos ellos volvió a Dios, que es el que lo dio. Y después se levantó la generación que se iba a deslizar. La generación de Josué y Caleb no se deslizó. Ellos fueron fieles a Dios, pero sus hijos fueron la generación del desliz. Y el versículo 10 que leímos
nos muestra la característica principal de esta generación, la cual era que no conocían a Jehová, no conocían al Dios de sus padres. Y este es el origen del colapso. La nueva generación no conocía a Dios. Y esto nos permite ver que algo sucedió con la generación de la conquista. Hubo una falla sumamente grave en ellos, que no se notaba mientras estaban con vida, porque mientras ellos vivieron, había progreso en Israel. Hubo victorias, se asentaron, pelearon contra gigantes, los vencieron, tomaron ciudades, fueron victoriosos. Y esa era la percepción general. Y pues tenían buenos líderes, tenían a Josué, tenían a Caleb, a los hijos de Aarón que estaban en el servicio del sacerdocio. Vemos a una generación que mientras le echa ganas, mientras está ahí presente, parece que todo va bien. Eran activos, estuvieron en actividad muchos años, comprometidos con el servicio, pero se les olvidó un mandamiento muy importante. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor, ¿qué nos enseña aquí? Es bien fácil entender lo que el Señor está pidiendo de nosotros ahí, ¿no? ¿Qué está pidiendo? Que le transmitamos a la siguiente generación su conocimiento, su revelación, por todos los medios posibles. Por eso ahí menciona que hay que platicar de ellas andando en el camino, y ponerlas en los postes y atarlas en las manos. Bueno, ya no se usan esas diademas que usaban las mujeres, pero se ponían aquí versículos. De hecho, uno de los textos más antiguos que hay del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos en pendientes de plata que encontraron ahí en Israel. Son de los... ¿Por qué cree que lo hacían? Bueno, buscando seguir este mandamiento. Cada generación, y entienda algo cuando digo que cada generación, usted, su generación, está incluida ahí, tienen el mandamiento y la encomienda de Dios de primeramente guardar en sus corazones sus enseñanzas y mandamientos y transmitírselos a sus hijos, a la siguiente generación. Es un mandamiento de Dios. Deuteronomio es parte de la ley de Moisés. Deuteronomio es uno de los textos en los que Dios establece sus mandamientos. Los mandamientos no son opcionales,
No son cosas no son instrucciones que yo puedo decir, las cumplo o no. La palabra mandamiento viene de la palabra mandato, es decir, es una orden. No hay opción. El Señor no nos está diciendo si quieres hazlo, no. Es una instrucción que se debe de cumplir. Y sabe que esta generación no la cumplió. Y ese es el principal error que se cometió en este tiempo, pero que se sigue cometiendo el día de hoy. ¿Qué tanto se preocupa por instruir a sus hijos en el camino del Señor? ¿Qué tanto les estorba? Porque llega un punto en el que pues los varazos ya no tienen el mismo efecto y pues los castigos tampoco, porque el corazón del muchacho a veces puede ser bastante necio, ¿no? Pero ¿qué tanto les estorba? Hay papás que a mí me ha tocado escuchar decir, pues yo ya se lo entregué al Señor y pues el Señor sabrá. Grave error. Sí, puede que ya no pueda hacer gran cosa porque pues no le puede ya pegar o tampoco le puede cerrar la puerta, puede que ya no viva en su casa, pero sí le puede estorbar. Y para estorbar uno puede ser bien creativo si uno quiere, y para insistir en las cosas del Señor pues nada más hay que hablar, no se necesita más. ¿Qué tanto lo hacen con sus hijos? Si está en una etapa en la que todavía tiene una autoridad sobre ellos porque están sometidos a su casa, de verdad los está instruyendo en el camino del Señor, o les está abriendo puertas. Es bien peligroso dejarles demasiada libertad. ¿Por qué? Porque yo he mencionado varias veces desde aquí que nuestro enemigo no es un enemigo con misericordia. Él tira a matar. Y si usted le abre la puerta, si usted le permite entrar, va a entrar y va a ser un desastre que para cuando lo quiera contener le va a costar muchísimo trabajo o ya no lo va a poder contener. ¿Por qué? Porque debe de tomar algo en cuenta también en cuanto a sus hijos. Dios les dio a ellos también libertad. No los va a forzar, pero si usted trabaja con ellos, las probabilidades de que se desvíen son menores. Esta generación no trabajó como debió. Uno sí. Acompáñame a Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Quién sí hizo su trabajo? Josué. Josué se despidió de la nación y partió al Señor con la respuesta, con la conciencia tranquila. Y vea lo que le dice en su sermón de despedida a Israel. En el versículo 15, ahí en Josué 24, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué él se atreve a hacer esta declaración? Porque sabe el trabajo que hizo con sus hijos. ¿Usted cree que alguno de sus hijos ahí levantó la mano y dijo, yo no? No. Josué hizo un buen trabajo y antes de partir le podía afirmar
a todo Israel: yo hice mi trabajo con mis hijos y yo y mis hijos estamos sirviendo al Señor. Pregunta, ¿usted puede decir lo mismo? ¿Quién también hizo su trabajo en esto? Caleb. Vamos a ver que el primer juez de Israel, la próxima semana, es de la familia de Caleb. Caleb hizo su trabajo también. Pero el pueblo de Dios no son dos familias. El pueblo de Dios somos todos, y mi papá ha tenido su trabajo, yo tengo mi trabajo, Marco tiene su trabajo, y usted también. Y miren, no son mensajes fáciles estos del libro de los jueces, pero valen la pena. ¿Por qué? Porque no queremos una generación así. ¿Quiere una generación así? Es increíblemente fácil que una generación así se levante, porque hay una cosa que debemos de entender todos. Sobre todo padres de familia, los varones, todos tienen un ministerio. Le guste la idea o no, pero así es ante los ojos del Señor. Todo varón, jefe de familia, tiene un ministerio, y es su casa. Usted es el sacerdote de su casa, y eso significa que es el responsable principal. La mamá también, la esposa también es responsable ante los ojos de Dios, pero el responsable principal, al primero que le van a demandar cuentas el Señor, es al varón. Ese es un ministerio del que no se puede zafar, es suyo, y Dios le va a pedir cuentas. Y si no lo ejerce bien, está contribuyendo a que se levante una generación que no conoce a Dios. Qué responsabilidad, ¿no? Pero es importante que lo sepamos y que entendamos las consecuencias que vienen si no desempeñamos bien el trabajo que el Señor nos ha encomendado. El resto de las familias de Israel, en su gran mayoría, no cumplió con su trabajo. Sí pelearon, sí, y era un trabajo importante, sí, pero igual de importante era el trabajo en sus casas. Pero a veces le damos mucha importancia a los ministerios que se ven y servimos en la iglesia, que en la reunión de servidores hay unos mensajes interesantes para todos, porque es tiempo de que también entremos más al servicio, pero debemos de entender algo. La casa, el preparar a nuestra casa en el camino del Señor es el ministerio más importante que tenemos. El de aquí también es importante, pero no puede estar por encima del ministerio familiar. A la generación de la conquista le gustó eso, la conquista, y no trabajó en su casa. Y se levantó esta generación, no conocían a su Dios. Sí sabían cómo hacerle molestar, y acompáñenme a ver qué fue lo que hizo esta generación. Su caída no fue gradual, fue un hachazo de golpe que llevó al colapso. Vea lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo
ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. No fue poco a poco el cambio de esta generación, fue un cambio de golpe y un cambio terrible. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 12? Dejaron a Jehová. Este verbo implica una acción deliberada. No fue algo que surgió por la inercia del tiempo. Decidieron darle la espalda a Dios. ¿Y sabe que eso es muy común en los hijos que no son instruidos en los caminos del Señor? Es bien común que llegue un punto en el que yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de la iglesia, vámonos. Y le dan la espalda al Señor. ¿Y qué hizo Israel? Se fue directamente a buscar dioses ajenos, a buscar otros ídolos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. El hombre siempre está buscando a alguien a quien servir. Nos queremos creer, algunos filósofos proponen que somos seres bien libres, ¿no? Y que estamos hechos para ser independientes y no adorar a nadie, pero no es cierto. Siempre buscamos ídolos. Toda la historia de la humanidad está llena de eso, y si el hombre no idolatra a una imagen como Baal, se idolatra a sí mismo. ¿Qué cree que hacen esos filósofos? Ellos son su ídolo. Mire, hay un libro en la etapa en la que Nietzsche ya estaba bastante mal, en el que uno de los capítulos se titula ¿Por qué soy tan inteligente? Él estaba ensimismado consigo mismo, y si se topa con filósofos ateos, la mayoría son excesivamente soberbios. ¿Por qué? Porque ellos son su ídolo. El hombre no puede estar sin alguien o algo a que adorar. Y como esta generación decide darle la espalda a Dios, inmediatamente se va a buscar otros ídolos y se van tras Baal y tras Astarot, que en otros pasajes se le llama Acera, es el mismo nombre, no tomando en cuenta que Jehová fue el que sacó a sus abuelos. Fíjese, no están lejos. Eventos sumamente grandes no están lejos, porque sus abuelos son los que salieron de Egipto y sus padres son los que conquistaron la tierra prometida, pero ellos ya no querían servir a Jehová y cometieron terribles pecados. No es casualidad que hayan tendido a adorar a Baal y a Astarot. No tiene mucho que ver que Baal era el rey de los dioses en la mitología de la región de Canaán y en su equivalente en Babilonia y en Asiria. Pero no es nada más por eso, porque ciertamente las historias del Éxodo son más impresionantes que cualquier cosa que había hecho Baal para Canaán. Porque, mire, la gente en ese tiempo
veía las derrotas militares como derrotas de sus dioses también. ¿Y usted cree que las naciones de Canaán podían contra el ejército de Egipto? No, la verdad es que no. El ejército de Egipto era mucho más poderoso que cualquier ciudad de la región de Canaán. Entonces, los dioses de Egipto eran más poderosos que Baal, ¿no? Pero, ¿qué hizo Dios con todos los dioses de Egipto? Les dio… Los judíos, al escuchar la historia del Éxodo, los israelitas, al escuchar la historia del Éxodo, o más bien, perdón, cuando los hijos de Israel veían las plagas, entendían el mensaje teológico que se estaba mandando. Ellos entendían que Dios estaba humillando a Hapi, el dios del Nilo, y que era evidente que no podía hacer algo para que las aguas volviesen a ser agua y no fuesen sangre. Ellos entendían, porque pues obviamente no creían en estos dioses, pero pues usamos sí, entonces tenían que escuchar las historias y leyendas de los dioses de Egipto, y cuando ven la plaga de la oscuridad, saben que su Dios está burlándose de Ra, el rey de sus dioses. Entonces ellos entienden este enorme mensaje. El Dios de Israel, el Dios anunciado por Moisés, derrotó a los dioses de Egipto, pero a ellos no les interesó eso y les parecieron bien atractivos estos dos dioses, Baal y Astarot o Asera. ¿Sabe por qué? Porque son dioses relacionados con la fertilidad, y ambos tienen prácticas sexuales inmorales en sus ceremonias de adoración. En las fiestas de Baal y en las fiestas de Asera, públicamente se practican actos sexuales. Las fiestas de Asera son orgías prácticamente, y pues eso les gustó a los hijos de Israel. El pecado los atrajo, y así los hijos de Israel estaban quebrantando 3 de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y no cometerás adulterio. Y no acaba ahí lo que están haciendo los hijos de Israel. Pero antes de avanzar en esto, ¿ve por qué es tan peligroso abrirle la puerta al enemigo de la casa? Porque cuando menos lo espere y voltee a ver qué está pasando con sus hijos, va a encontrar que ya se fueron por otro camino y se va a llevar unas sorpresas que le van a doler. Honestamente, miren, son cosas tristes que a mí me tocaron ver cuando era adolescente, pero papás que no tuvieron cuidado con sus hijos entre los 17 y 18 años, cuando voltearon a ver, su hija ya estaba embarazada, o su hijo ya había embarazado a una muchacha, o sus hijos estaban sumergidos en las drogas o en el alcohol. De repente los hijos llegaban y les decían: me voy de la casa, ya no quiero estar con ustedes, quiero ser independiente. Y pues vámonos. ¿Y los va a poder detener?
Si su hijo llega a los 18 años, no hay forma legal en la que lo detengan. Y pues a los 18 años uno cree que 6,000 pesos, 7,000 pesos ya es mucho dinero y pues eso me están ofreciendo en el trabajo aquí, vámonos. Si no quiere que le pase eso, hay que trabajar. Ábrale la puerta al enemigo y va a ver cómo él va a encontrar el pecado que hace que su hijo caiga. Porque todos tenemos alguna debilidad, todos. Pregunta para usted, padre y mamá, ¿sabe cuál es la debilidad de su hijo? No para que lo regañe, sino para que esté orando por él y le ayude. Porque si no, ahí ¿sabe quién tiene una ventaja sobre usted? Satanás. Porque él sí sabe, eso se lo aseguro, él sabe. Él sabe de qué pie cojean sus hijos. Y yo ya le he repetido, él no tiene misericordia, nunca va a titubear en tentarlos en esa área. No lo va a hacer. No va a dudar, lo va a hacer. ¿De quién es el trabajo? De buscar ayudarles, instruirles, de usted. Y vea lo que pasó después con Israel. Jueces capítulo 3, versículo 5. Jueces 3:5 dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué dice? Y sirvieron a sus dioses. Aquí no nos menciona específicamente que sean Baal y Asera o Astoret, porque refiere a todo el panteón de los... El nombre panteón es el que se utiliza para hablar de la organización de los dioses en las mitologías. Entonces ahí refiere a todos los demás dioses que tenían los cananeos. Había algunos que sus cultos no eran atractivos. Mire, el paganismo es horripilante, el paganismo es horrendo. Analice cualquier religión pagana, cualquier cultura pagana y sus rituales, y va a encontrar que hay unos que son horrorosos. Horroroso lo que hacían para servir y honrar a sus dioses, ¿no? Hay unos escalofriantes como los celtas, los de aquí, no se diga, o sea, el tipo de sacrificio que hacían los mayas, el tipo de sacrificio que hacían los aztecas. Todo el paganismo es horrible, no es atractivo, la verdad, para alguien como los hijos de Israel, que conocían a Dios. Dios jamás demandó un sacrificio humano, nunca. De hecho, una de las enseñanzas, cuando Dios detiene a Isaac, hay un montón de enseñanzas ahí, pero una de las enseñanzas importantes ahí, importante en el pensamiento general de la humanidad, es que el Dios de Israel no se agrada de los sacrificios humanos, no está ni un poco interesado en un sacrificio humano, los abomina. Pero el sacrificio humano era una constante en todas las religiones paganas. No es algo atractivo, pero ¿por qué acabaron en esas cosas? Porque los atrajeron, porque presionaron. ¿Quién? El esposo y la esposa, paganos. El Señor advirtió enfáticamente y nos sigue advirtiendo hoy que no nos unamos en yugo desigual.
Y es algo que le debe de enseñar a sus hijos. Y si les puede estorbar, estórbeles. Ya cuando están en edad de casarse, pues la ley no los va a detener, pero sí les puede estorbar. Haga su esfuerzo, todo lo que pueda. Si usted hizo su esfuerzo y su hijo o su hija decidió, eso ya es responsabilidad de ellos. Yo le mencioné, Dios les dio libertad y vivimos en un país libre también, pero una cosa muy distinta es presentarse delante de Dios y decir: Señor, tú sabes que hice todo lo que estuvo en mi mano. No hubo algo que yo no hiciera para detenerlo y no hizo caso. A decir: no, pues, Señor, no hice nada, no metí las manos. Son dos resultados distintos. Y mire, el Señor habló de esto ¿en dónde? ¿En dónde prohibió claramente el yugo desigual? En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16, y lo repite después en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Si usted ha entrado a clase conmigo en las clases de las 10 de la mañana, se va a acordar que en varias ocasiones menciono: si Dios dice una cosa en la Biblia es porque es importante, si las menciona dos es porque es sumamente importante, si las menciona más veces es porque de verdad quiere que le prestemos atención, porque su importancia es vital. Y bueno, aquí son dos menciones en el Antiguo Testamento. Josué lo va a volver a mencionar en Josué 23, versículo 12. Y el Nuevo Testamento lo va a reafirmar. Pero vamos a ver qué dice Éxodo 34, porque esta es la base, es la primera ocasión en la que Dios explícitamente habla sobre esto, porque implícitamente ya lo había hecho. ¿Se acuerda que Abraham le dijo a su siervo: no le consigas a Isaac mujer entre las hijas de Canaán, sino ve a mi parentela? Es este mismo principio. ¿Qué pasó también con Jacob? Esaú se casa con mujeres cananitas. Jacob se va a la tierra con su parentela, porque es el mismo principio. Pero aquí ya Dios es claro, Dios es muy enfático. Éxodo 34, 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Fíjese lo que dice ahí: y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. A mí me llama mucho la atención cómo dice aquí en el versículo 15 que te van a invitar. ¿Por qué? Porque, mire, el diablo sí le gustan los métodos violentos, sí los emplea, como las 10 persecuciones que sufrió la iglesia en el periodo romano, o las muchas persecuciones que tuvo la iglesia en la Edad Media, los fieles en la Edad Media, y después cuando inicia la Reforma Protestante. Sí usan las persecuciones, pero no son tan efectivas para él. Las persecuciones lo que hacen es que le dan pase directo a muchos hijos de Dios a la presencia del Padre,
y animan a los demás creyentes a mantener la fe, esto le es más efectivo. Mire, si quiere un consejo de cuando yo fui adolescente, procure que su hijo tenga amistades cristianas, porque ¿qué cree que va a pasar en la escuela con sus amistades no cristianas? Lo van a invitar ¿a qué? A la tardeada, después al antro, a la fiesta a tomar, a ver películas que van a contaminar su mente, a un montón a todos los pecados. Ahí es cuando uno se expone a los pecados. Yo de verdad le doy gracias a Dios porque cuando yo crecí en esta etapa, tuve a mis papás que estaban al pendiente, pero tuve un buen líder de adolescentes y varios amigos cristianos. Y ayudan porque sí tiene que entender a su muchacho o a su hija. Si hay tentación y si hay presión, o sea, uno sí siente feo, que a todo le tiene uno que decir que no, pero es distinto cuando les dices que no y dices, pero voy a ir a ver a tal amigo o nos vamos a juntar para hacer tal cosa, a cuando es no y no tengo nada más que hacer. Las amistades cristianas entre el pueblo de Dios son bien importantes. Luego hay quienes no nos mandan a sus jóvenes, a sus hijos jóvenes a la reunión, y pues cada quien, no los vamos a obligar, pero esas reuniones son un refugio para los muchachos y para las jovencitas, porque los invitan, o sea, esté seguro de eso, o sea, sus amigos no los invitan no los invitan a buscar al Señor, no los invitan, puede que sí los inviten a un partido de fútbol, pero ¿qué se hace después de un partido de fútbol? ¿A tomar qué? Gatorade, no, a menos de que sean muy buenos atletas, pero no lo van a invitar a tomar Gatorade. ¿Usted sabe a qué lo invitan? ¿Qué le invitan después del partido? Debemos de tener esto bien presente. No es sano. Y tómenlo también para usted que ya esté en etapa adulta, que sus mejores amistades sean entre los no creyentes, porque lo invitan. O cuando llega a la casa de un amigo no converso, no le dicen ¿qué te tomas? Y no están hablando de una naranjada, ¿verdad? No, se refieren a bebidas alcohólicas. Y la música que ponen para poner ambiente no es Mozart, ¿o sí? No, usted sabe qué música es. ¿Y qué hacen esas cosas? Nos empiezan a jalar. Y en el versículo 16 ahí toca el punto del yugo desigual. Y hace este énfasis el Señor diciéndonos, si tú permites que tu hijo se case con alguien que no es de mi pueblo, o que tu hija se case con alguien que no es de mi pueblo, van a llevarlos tras dioses ajenos. Y el Señor lo va a repetir en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, en Josué capítulo 23, versículo 12, ahí van 3 veces. El Señor ya lo ha mencionado. Y por si tiene dudas, por si no se siente seguro aún de que Dios quiere que tomemos esto en cuenta, en 2 de Corintios
capítulo 6, versículo 14, versículos 14 y 15, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. 4 ocasiones en las que Dios claramente habla de este punto, hace esta advertencia. Dijimos que 2 ocasiones es que ya es importante. 3 es sumamente importante. ¿Qué tan importante cree que es que Dios se ha tomado el tiempo para mencionarnos en 4 ocasiones distintas dentro de la Escritura en los 2 testamentos? Es porque es sumamente importante. Quiere que su familia colapse en la fe, permita que se casen con incrédulos. Receta que casi nunca falla. Y aparte de esto, la Escritura nos muestra un sinnúmero de ejemplos de siervos de Dios que cayeron, o el pueblo de Dios que colapsó por unirse en yugo desigual. Sansón, Salomón, Israel después del cautiverio babilónico, y le podemos seguir, porque esto no solamente se manifiesta en la Escritura, se manifiesta en la historia de la iglesia pasada y presente. ¿Por qué? Porque el común denominador es que el no creyente jala al creyente. Son muy raros los casos, contadísimos los casos en los que el creyente jaló al no creyente. En su enorme mayoría es al revés. ¿Por qué? Porque es la regla que muestra el Señor. Y vean las consecuencias de la caída de esta generación. Volvamos a Jueces capítulo 2, versículo 14. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mire, a estas generaciones que caen, no necesariamente les va mal económicamente. Ese es uno de los grandes errores de la actualidad, que asociamos bienestar económico con bienestar general. No es así. Y volteé a ver a los Estados Unidos. Hoy por hoy siguen, porque eso nos dicen los datos, siendo la economía más poderosa del mundo, indiscutiblemente. Es más poderosa que China porque todos los americanos tienen una capacidad adquisitiva grandísima. La diferencia de ingresos anuales con nosotros es como de $40,000. En el promedio de salario per cápita en México es de $8,000 y feria al año. En Estados Unidos son más de 48.
$1,000 al año per cápita promedio. Es decir, cada persona en Estados Unidos tiene la facultad de gastar o mover $48,000. Eso son 300 y tantos millones de personas, ¿no?, moviendo esa cantidad de dinero. Por eso es una economía tan potente. Y sí, económicamente son muy poderosos, pero ¿cómo están espiritualmente? La sociedad americana es una locura. Estaba platicando con un amigo mío que es pastor en San José, California, y con otro amigo que está en la conversación dice: no, pues es que sí, aquí en México hay muchos muertos, pero ustedes también tienen un montón, ¿o no? Y dice: no, pues si vas a Richmond, que dices, un barrio peligrosísimo, muertos seguido. Uno no creería, pero la ciudad de Chicago tiene un montón de muertos todos los fines de semana por tiroteo. La ciudad de Nueva York igual. Vio lo que pasó en un condado cerca de Los Ángeles el fin de semana, 10 muertos. Y bueno, eso es en cuanto a muertes, ¿no? Pero moralmente, ¿cómo está la sociedad americana? ¿Cómo están los jóvenes de los Estados Unidos? Muy mal. Pareciera que se está cumpliendo en ellos esto mismo. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar, no ha habido una nación que haya mandado tantos misioneros al mundo como los Estados Unidos. Por lo menos 2 siglos. Ellos atiborraron el mundo con misioneros. Pero, o sea, la cantidad de misioneros era grandísima en América Latina, en China, en la India, en el África, en las islas del Caribe, en las islas del Pacífico. Fueron una nación temerosa de Dios, pero como esta generación le han dado la espalda a Dios y hoy están sumergidos en la locura. Y eso es a nivel de una nación, pero ¿sabe qué? Eso puede pasar en su familia. ¿Les puede ir bien económicamente? Sí, pero la economía nunca va a subsanar una familia disfuncional, un divorcio, hijos rebeldes, sumergidos en las drogas. Le aseguro que un padre que tiene, con mucho dinero, que tiene a su hijo en un anexo, cambiaría todo su dinero porque su hijo estuviera libre. Si de verdad quiere a su hijo, ¿no? Porque hay unos que ni les prestan atención. Pero que si ama a su hijo, le aseguro que preferiría verlo sano y con una complexión saludable, porque como son los drogadictos, se secan. Preferiría cambiar todo su dinero porque estuvieran bien. No es un juego lo que el Señor nos está hablando hoy. Si algo está bajo el ataque del enemigo hoy, es la familia. Y el primer error catastrófico que cometió Israel fue descuidar este ministerio, el ministerio familiar. Y eso no me corresponde a mí, no le corresponde a mis papás ni a los ancianos de la iglesia. Ese es su trabajo. Y Dios le está llamando hoy a los que están aquí y a los que están en línea o los que han de escuchar el mensaje a despertar. Porque si está vivo todavía no es tarde. Si usted está vivo y sus hijos también, no se ha perdido la esperanza ni la oportunidad, pero ¿sabe qué? Tiene que trabajar. Y si tiene hijos pequeños, no se olvide de lo que dice el Proverbio 22,
versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos podemos ahorrar muchas penas, nos podemos ahorrar muchos errores si obedecemos lo que el Señor nos dice, si le hacemos caso a la instrucción del Señor. Vamos a orar.